Don Domingo La Torraca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hace un rato hablábamos de el tema de el problema, atender problemas. Y me he dado cuenta que en muchas intervenciones escucho a sectores decir, la caja no tiene problema, tal déficit no existe. El déficit del que nos hablan como si fuera algo que nos estamos inventando, primero. Y segundo, también escucho recurrentemente decir que la crisis que tenemos actualmente es producto de las modificaciones del año 2005. A mí la memoria me dice que se modificó la ley porque lo que vivimos hoy, el problema que tenemos hoy, ya estaba en el horizonte y había que cambiar la ley. Pero vi que no con los pies en la tierra, don Domingo La Torraca, usted que es un hombre de cifras. Mientras los estaba escuchando, me puse a buscar mis archivos históricos de cuando yo pasé por el sector público. Y aquí encontré un documento que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó al entonces Diálogo por la Caja del Seguro Social de junio del 2002, ¿no? Y refleja claramente la situación de déficit que iba a enfrentar en el futuro el programa de invalidez, vejez y muerte si no se tomaban medidas. Y hablaba de que el déficit actuarial ha sido estimado entre 2.000 y 2.500 millones y eso solamente representaba las obligaciones actuales de ese momento, de hace más de 20 años. Cuando solo existía un sistema, para que tengamos claro. Cuando solamente existía el sistema de beneficio definido. Y ya se plantearon algunas propuestas, por supuesto, fueron ignoradas en ese diálogo, como fueron los diálogos posteriores que no llegaron a nada. Los cambios que se hicieron en el 2005 estaban sujetos a que, dadas los reportes por parte de la Junta Técnica Actuarial, por parte de los propios actuarios de la Caja del Seguro Social, requerían ajustes en el tiempo, porque se reconocía que esto es un problema muy grande y que había que ir haciendo cambios que nunca se hicieron. Es más, ciñéndonos a la historia, antes de la modificación se pasó una ley que, según los cálculos actuariales, le extendía la vida al sistema 40 años. Pero esa ley fue eliminada porque hubo protestas. Y vino entonces la ley que obligaba a esto que usted nos acaba de decir. Había que estar, ojo, porque esto se acababa, pero no se hizo la tarea. Ahora bien, tenemos dos sistemas de jubilación. Hablemos de cifras. ¿Cuál es la realidad en números, tanto para la gente de la generación de don Félix como para la mía? Porque los dos estamos en sistemas distintos. Claro. El sistema está dividido en dos subsistemas. El primero, vamos a decir, de los seniors, ¿no? De los más grandes, como tú Los que hemos cultivado canas. Exactamente. Bien. Y ese se llama el subsistema de beneficio definido. Hoy en día hay grupos que están jubilados, que son unos 300.000 personas, aproximadamente, voy a usar números aproximados para no caer en eso, y cotizantes activos, es decir, personas que no se han jubilado, que están trabajando, que son alrededor de 530.000, ¿no? El subsistema mixto, y es un sistema mixto porque tiene un componente de beneficio definido y un componente de cuentas individuales. Ahí hoy en día, y ahí están, digamos, las personas más o menos de 50 años o más jóvenes. En ese subsistema mixto hay hoy en día unos 670.000 cotizantes, es decir, personas que están trabajando y cotizando, y apenas hay unos 1.500 pensionados porque porque la mayoría son jóvenes. Ahí tenemos la pirámide perfecta realmente, ¿no? La pirámide perfecta, ¿no? ¿Cómo son, digamos, los rasgos de nuestro sistema de jubilación? Las mujeres y los hombres se jubilan a 57 y 62 años respectivamente. Eso, digamos, en un mundo equitativo habría que revisarlo a mi juicio. La tasa de reemplazo, es decir, a cuánto recibes de tu jubilación, es el 60% con un tope de $1.500, con algunas excepciones, vamos a decir 60%. La cuota obrero patronal, y recuerda que a los empleados le deducen un porcentaje y eso se divide en varios programas, parte va
al programa de pensiones y el empleador también paga su cuota, su parte de la cuota, y parte va al programa de enfermedad y maternidad y una parte pequeña va al programa. Y eso en totaliza es 13,5%. Es decir, una persona que gana $1,000, la cuota obrero patronal que va al fondo de pensiones es $135. Pero recuerdan que esa persona puede aspirar a retirarse con el 60%, y si fuese el caso de $1,000, serían $600. Entonces, ahí ya comienzas tú a ver que hay una diferencia muy importante, y es la naturaleza del sistema como se diseñó en ese momento, y es que los que están trabajando, tu generación, debe pagar por las jubilaciones que están activas hoy. Pero ya no hay tantos jóvenes, ¿no? Ya no hay tantos jóvenes. Y ese detalle es importante porque por lo general el que está jubilado y cobra su jubilación dice, esa es la plata que yo ahorré para mi jubilación. Y no necesariamente es así. No, para nada, no, para nada. Y eso debería ser así, pero no lo es. En el sistema, como se definió en los años 50, 60, y han habido pocos cambios, se hizo bajo el supuesto que las personas una vez se jubilaban, vivían unos pocos años. Y por supuesto, los que estaban trabajando, en ese entonces la tasa de fertilidad era más o menos de 6 hijos por mamá. Entonces cada mamá tenía 6 hijos y esos 6 hijos pues soportaban un poco, digamos, cuando entraban a trabajar, Correcto. soportaban y pagaban las jubilaciones de los que ya se habían jubilado y que no habían acumulado suficiente digamos, en el fondo. ¿Qué implica en estas reformas que volvamos al sistema solidario y los jóvenes como yo llevo 10 años aproximadamente cotizando en las cuentas individuales de la Caja de Seguro Social, agarren mi cuenta y nuevamente la metan en una cuenta solidaria donde están todos los cotizantes? ¿Qué afectaciones podría tener un joven como yo? Significa que te estarían expropiando, a mi parecer, ¿no? Habría que revisar bien la ley, pero a mi parecer tú deberías estar recibiendo todos los meses un estado de cuenta que te dice tú hiciste un aporte de tantos dólares a tu cuenta individual. Y tú, estoy seguro, no has recibido, en los 10 años que tienes de cotizar, Nunca. no has recibido nunca un estado de cuenta, como lo recibes de tu cuenta bancaria, como lo recibes si tienes un sistema de fondos de pensiones privado, pues tú recibes eso todos los meses, ¿no? Y eso es parte, digamos, de la tragedia de esto, que los jóvenes no tienen la conciencia de que tienen un ahorro bajo su nombre en ese subsistema. Ahí yo le hago una aclaración. Los jóvenes no, algunos no tienen claro. Se lo digo porque el viernes tendremos aquí a Pablo Gutiérrez, de los jóvenes por la Caja de Seguro Social. Es un grupo que ellos se han dedicado a estudiar el problema de la Caja. Y ellos no van... yo he conversado con ellos, ellos tienen bien claro el problema. Tienes toda la razón, Hugo, y pido disculpas. En efecto, y conozco muy bien a Pablo, es un gran profesional, y los jóvenes que sí se han preocupado, pero tal vez son la minoría. Pero yo creo que es muy importante que parte de este proceso se le explique a los jóvenes que quienes están cotizando deben tener a su nombre unos recursos. Y esa consulta, le añado, y lo pongo sobre la mesa para conocer su consideración, debe ir acompañado de que, bueno, de pronto la generación de Félix, de Pablo, dice, ¿y sabes qué? Sí, mis ahorros que se los voy a dar al otro grupo. Puede que tomen una decisión como esa, o puede que digan, espérate un momentito, yo estoy planificando mi vida y yo quiero mis ahorros para cuando yo me jubile, eso es lo que estoy haciendo. No sé. Además, el sistema... No que decida otro, disculpe. Además, el sistema debería permitirle a Félix que si tiene recursos adicionales que pueda ahorrar adicionalmente. Y debería producir un rendimiento competitivo de esos fondos, ¿no? Y si Félix se quiere extender en su vida de trabajo más allá de los 20 años, ese es otro problema que tiene el sistema. Y es que la edad, digamos, el mínimo de cuotas es de 240 cuotas, esos son 20 años de trabajo. Y hoy en día, bueno, no, desde siempre, trabajamos muchísimo más que 20 años. Entonces, es un sistema que por todos lados es insuficiente, es insuficiente. Este sistema del que habló Félix, solidario, es el de beneficio
definido. Bien, vamos a la matemática y hagamos un ejercicio, porque usted habló de los años de cotización, cuánto, vamos a utilizar el término, depositaba o ahorraba una persona con la expectativa de vida, hasta cuándo le podría durar ese ahorro, y con la expectativa de vida que tenemos actualmente, cuál es el hueco que le queda y que se tiene que cubrir. Pónganos al tanto. Vamos a hacer 3 ejemplos. A ver. El primero, una persona que cotiza 40 años. Comienza a trabajar a los 21 y se jubila a los 62. Esa persona, más o menos, si empieza ganando $1.000 y termina ganando $1.800, termina aportando entre él y el patrón más o menos como $160.000, ¿no?, en el fondo. Esto en el programa de beneficio definido. Bien. Esa persona hoy en día seguramente va a recibir jubilación por más o menos 20 años. Vamos a decir que fallece a los 80 años, 18 años. Esa persona va a retirar $345.000. Es decir, hay un desbalance, un déficit de $185.000. Hicieron aportes por 160, retiraste 345, hacen falta 185. ¿Quién pone esa plata? Los que están trabajando. Y la idea es que deben haber siempre más personas trabajando, pero bastantes más, para cubrir ese hueco. Pero eso te convierte en una terrible pirámide, porque los que están trabajando también se les está generando un déficit, porque no están cotizando suficiente. Usted sabe que eso me recuerda a la pirámide de Ponzi. A los primeros les va bien, porque empiezan a recibir, pero cuando se extiende la pirámide y ya los que están no sostienen a los primeros, es cuando viene entonces el gran para atrás. Y eso sucede con esa... aunque la pirámide de Ponzi es una estafa, no sé si cabe... No solamente eso, sino que la pirámide nuestra, como les dije hace un rato, el índice de fertilidad, cuando se diseñó esto, era de 6 hijos por mujer. Hoy es 2, un poquito menos de 2. Entonces ya no hay ese número plural de personas jóvenes que están trabajando para cubrir parte del hueco de los que están jubilados. O sea que la pirámide de alguna forma se ha hecho así. De ser así, se ha ido invirtiendo. Bien. He escuchado economistas decir que, bueno, que esa cifra de su planteamiento de la cifra roja de $185.000 se puede cubrir con aportes del mismo Estado, aportes del Canal de Panamá, aportes del tema de que se incrementen los impuestos en ciertas áreas específicas. ¿Qué tan viable sería? Mira, es posible, pero sería costosísimo para el Estado y para todos los ciudadanos. Yo creo que la solución va porque cada uno de nosotros aporte algo adicional. Los que estamos trabajando, tanto el empleador como el empleado, que el Estado también aporte de manera adicional, y habrá que encontrar recursos, Félix. En una situación de finanzas públicas muy comprometidas, con retos fiscales inmensos, ¿no? Eso que tú dices, y es lo que algunos grupos han planteado. Y ojo, las propuestas están bien estructuradas, las propuestas están bien organizadas. Hay muchísimo que tiene que ver con eficiencia en la institución, que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, la fuente de financiamiento, de dónde salen los recursos. Digamos, algunos grupos dicen, bueno, que lo pague el Estado, que lo pague el gobierno. Y eso implicaría encontrar muchísimas eficiencias y tal vez, esa parte no se atreven a decirlo, terminar revisando la estructura tributaria de nuestro país o encontrar algunas otras formas adicionales de generar recursos. Disculpe, para eso de la parte tributaria, para dejarlo todavía más claro, tendríamos que crear nuevos impuestos para poder cubrir entonces, para que el Estado o el gobierno, como le llaman otros, pudiese cubrir entonces ese hueco. Mira, a mi parecer, el planteamiento de algunos grupos, y no llegan hasta allá a decir que hay que aumentar impuestos. Dice que se persiga a los evasores, 100%, todo el mundo de acuerdo con eso. Que quienes están morosos con la Caja de Seguro Social se les persiga, todo el mundo 100% de eso.
Sin embargo, eso, desafortunadamente, el déficit es tan inmenso Es una que curita. habría que revisar, a mi juicio, y esta es mi opinión personal, no habría que revisar la estructura de ingresos. ¿Podríamos, los nuevos cotizantes, ya usando la fórmula que usted ha mencionado del sistema, donde se aportan cuotas por $160.000, pero la persona, bueno, siguió recibiendo por 18 años su pensión, y esto se traduce a un total de retiro de 345.000, y el Estado o alguien debe aportar los $185.000, pero que se le presente al jubilado: mire, ya usted llegó a su edad de jubilación, usted puede decidir si sigue recibiendo en cuotas sus pensiones, o de un solo cheque le damos $160.000, que fue lo que usted aportó. Y la persona, en base a su criterio, puede administrar esos $160.000 en base a su estatus de vida, si él decide si se sigue atendiendo, si va a un hospital privado, a una clínica privada. ¿Esto podría ser real o también afectaría a la Caja de Seguro Social? Por supuesto que afectaría, Félix, sin que se hagan los cambios necesarios para empezar a remediar ese déficit. Porque puede ser que en ese caso hipotético de que la persona tenga la opción de recibir su cheque al final, pero ¿qué pasa si se lo gasta y después se da la vuelta al Estado y dice: hey, no tengo más recursos, tú tienes que ayudarme, ¿no? Entonces ese digamos, sería un poco el riesgo. Lo que sí creo, y creo que va en la misma línea, pero voy a ponerlo en el momento al revés, es que tú le digas al monte: yo voy a seguir trabajando, yo quiero seguir aportando para que cuando me jubile pueda tener más recursos ahorrados. Ahí también entra un tema, y es que, y he recibido mucho de esto que le voy a poner sobre el tapete, de personas que ya están jubiladas y dicen: yo estoy jubilado y sigo aportando. Eso es suficiente y eso sustenta los años adicionales de vida que tengo. O sea, que eso de que antes vivíamos menos y ahora vivimos más, yo sigo cotizando a pesar de... ¿Es tan real eso? ¿Las cifras dan para tanto? ¿El dinero estira tanto? El dinero no alcanza. El sistema estructuralmente no está alineado con la realidad de nuestro país hoy en día. Y eso lo han tenido que enfrentar con grandes dificultades diferentes países. El proceso y el gobierno actual, contrario a lo que se hizo en el pasado hasta el 2005, a partir de ahí, que se hizo una reforma sujeta a modificaciones que no se hicieron, a pesar de las advertencias repetidas de los actuarios de la Caja de Seguro Social, de la Junta Técnica Actuarial y, por supuesto, de la Organización Internacional del Trabajo en sus últimos informes. Es que es importante que se realinee el sistema de pensiones con la realidad de nuestro país. Hoy vivimos más, gracias a Dios, hoy tenemos menos hijos, ¿no? Somos muy pocos los que tenemos más de 2 hijos, y trabajamos bastante más. También el otro factor que no es determinante pero que afecta es el nivel de informalidad. Y eso tiene 2 componentes. Uno, digamos, la informalidad que está, digamos, al margen de los servicios públicos y que se mantiene al margen de los servicios públicos, y esas personas tenemos que traerlas y el Estado tiene que cumplir su obligación de prestarle servicios públicos. Y lo otro es el grupo que no quiere estar inscrito, porque no siente que va a recibir ningún tipo de servicio. Y aquí, digamos, algo muy importante es que la mayoría de la población, cuando tú le preguntas qué piensa sobre el Seguro Social, no hay citas, no hay medicamentos, tengo que esperar meses para ser atendido. No piensan en la jubilación. Entonces, y tú le dices: bueno, vas a tener que cotizar más años, vas a tener que trabajar más años. No, arréglame eso, dame mi cita a tiempo, dame mi medicamento a tiempo. No que se hayan vencido millones de dólares en medicamentos vencidos. Eso es escandaloso. Eso es escandaloso. Así que, o sea, es un problema que uno es el servicio de médicos, prestaciones médicas, y este problema que tiene estructural nuestro sistema de pensiones hay que revisarlo. Usted nos hizo un ejercicio con un caso, la persona que trabajaba 40 años, el hueco que quedaba al final, cuánto ahorraba, cuánto había que sustituirle, en fin. ¿Tiene otro ejercicio para
tener otro escenario, a sumarnos a otra realidad, de otro ciudadano que trabaje otra cantidad de años, en fin, ubíquenos para ver si nos trajo más. Traje dos más. Ah, bueno, adelante. Póngalo dos. Me voy a ir al más extremo, ¿no? Digamos que la persona cotiza exclusivamente los años que requiere la ley, que son 20 años. Esa persona, y voy a ir más o menos con la misma estructura salarial, esa persona cotiza por 20 años y retira fondos por 18. Esa persona acumula durante su vida de trabajo más o menos como $80,000. Uy. Por supuesto, esos recursos van ganando algo de intereses en el fondo. Pero esa persona retira $345,000. Entonces el déficit se amplía, no sobre el primer ejemplo. Sí. Y ese déficit pasa a ser de $265,000. Wow. Entonces, está bastante desalineado con la realidad de hoy en día. Ahí está, y en la medida, digamos, que nos aferremos a ese mínimo de 20 años, cuando estamos viviendo por lo menos 20 años más, pero estamos cotizando 3,5% y estamos retirando 60%. Esos números nunca van a cuadrar. Ahora que dice aferrarse, yo tengo algo de esperanza de que estemos tocando tierra, con los pies bien puestos sobre la tierra, porque yo recuerdo que en la discusión, y tenemos la ventaja de haber estado en la discusión de la modificación anterior, yo recuerdo que había grupos que decían, la caja no debe invertir. Recuerden lo que pasó con el escándalo de las viviendas de la Caja de Seguro Social, así que pero a esos grupos los escucho diciendo ahora, la caja debe invertir y debe mejorar el rendimiento. Creo que hemos avanzado en esa línea. Hay varias propuestas en la mesa que han hablado de eso, del rendimiento, de buscar inversiones, etcétera. Es más, yo me acuerdo cuando vino el tema de los corredores, dijeron que la caja los compre para que les sirva de ingreso. Y decían, no, porque si lo compra la caja... y siento que ahora algunos están viendo la luz y diciendo, no, sí, la caja sí debe invertir, porque lo único que genera dinero es invertir el dinero. Es ponerlo a funcionar. Hay una coincidencia en, sí, en que esos fondos deben ser invertidos de una manera más eficiente. Ajá. Y un buen ejemplo es el Fondo de Ahorro de Panamá, que con una estructura pequeña de profesionales, con una política de inversión claramente definida, ha logrado, digamos, establecer y mantener un rendimiento superior, creo que al rendimiento que tiene los fondos de pensiones de la Caja de Seguro Social. La ley establece unos parámetros, creo que son bastante rígidos, creo que deben modificarse y actualizarse. Yo tendría mucho cuidado de que estos fondos inviertan demasiados recursos en proyectos del propio Estado, ¿no? Más bien tendría que ser algo muy bien diversificado, ¿no? Creo que hay una coincidencia en que las políticas de inversión deben ser revisadas. Yo sería muy cuidadoso de asegurarme que son con los más altos estándares, bajo una vigilancia continua, bajo una auditoría continua, para asegurar, digamos, que los recursos no se pierden. ¿Cómo en qué proyectos, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Cómo qué proyectos usted usaría, por ejemplo? Bueno, yo no me iría a proyectos específicos. Okay. Yo hablaría de una política de inversión, digamos, vamos a decir, en instrumentos de renta fija, digamos, de bonos, con ciertos parámetros que exija, digamos, unos altísimos niveles de, digamos, de resguardo, que permitan el aumentar el rendimiento de los fondos sin que haya un riesgo, digamos, sin un riesgo especulativo, digamos. ¿Qué camino han seguido en esa línea de inversión, de mejorar el rendimiento de los fondos? ¿Qué camino han tomado otros países con éxito? Mira, y no solamente tenemos que medir el éxito del manejo de fondos de otros países en fondos de pensiones. Como te dije, y utilicé el Fondo de Ahorro de Panamá como un buen ejemplo que conozco porque participé en la estructuración de la estrategia de inversión, estuve en su primera junta directiva y le doy seguimiento. Pero también otros fondos soberanos, otros fondos de inversiones privadas que
dependiendo, inclusive los fondos de pensiones que tenemos aquí en Panamá, uno cuando se registra, elige el nivel de riesgo que desea asumir, ¿no? Y uno puede elegir un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo un poco más especulativo, donde vas a ganar mejor, va a tener un mejor rendimiento, pero puede ser que pueda. Pero puede pasar cualquier cosa. Así que nuestro fondo, digamos, de pensiones debe tener un riesgo bajo, pero seguramente se podrá lograr, digamos, con unas políticas de inversión bien claras, un mejor rendimiento que están teniendo hoy en día. Pensando no solamente en inversiones a nivel local, Por sino supuesto. mirar fuera. Así es, mirar hacia afuera, para que tu portafolio sea diversificado. Tú no quieres tener todos los huevos en una sola canasta, porque si esa canasta se choca, pues entonces todo tu docena de huevos se rompe. El fracaso ha sido grande en materia de inversión, específicamente en la Caja de Seguro Social, que a veces uno pasa por unos lugares con múltiples hectáreas, lotes baldíos, y hay un letrero en grande que dice: este terreno le pertenece a la Caja de Seguro Social. Es más, hasta en el Cosway de Amador hay estructuras abandonadas que parecen barracas que muy bien pueden ser utilizadas para generarle más ingresos a esta institución que está en crisis. Eso es una verdadera vergüenza, ¿no? Yo recuerdo cuando el Estado le entregó esos recursos, esas tierras a la Caja de Seguro Social. Eso venía de ser una cancha de golf espectacular, ¿no? Con una infraestructura muy, muy buena. Y en efecto, yo paso por allá todos los fines de semana porque monto bicicleta y realmente da tristeza. Esas tierras tienen un gran valor, pero tendrían muchísimo más valor si se hubiese podido invertir adecuadamente estos recursos para beneficio de los asegurados. Ahora, en su momento hubo un gobierno, estoy haciendo memoria, creo que fue el de don Ricardo, creo, no estoy seguro, que intentó vender algunos terrenos, etcétera, y hubo una oposición también. ¿Cuál sería la mejor salida teniendo terrenos y bienes tan valiosos como esos? ¿Venderlos, alquilarlos, buscarle alguna fórmula específica? No sé. ¿Qué podríamos hacer? Mira, hay una discusión y hay una expectativa de que si tú vendes estos recursos, tú resuelves el problema. Y el problema es tan grande que tú puedes quemar todos los recursos, venderlos todos. Igual vas a seguir teniendo un problema. Tienes que repensar y rediseñar el sistema de pensiones para alinearlo con la realidad demográfica del país y hacerle frente al déficit inmenso que tiene. Creo que en una estrategia nuevamente de inversiones apropiadas puede ser que sea conveniente tal vez no venderlos, pero ponerlos a producir en conjunto con algún proyecto, o tal vez algunos sí en efecto venderlos. Pero no, creo que se puede generar, no creamos la falsa expectativa de que vendiendo esos terrenos, vendiendo esa infraestructura, porque mucha infraestructura es la propia infraestructura de hospitales y clínicas que se requieren para prestarle servicios a los asegurados, que eso va a solucionar el problema que se tiene. Don Ernesto Pérez Valladares usó la figura de sería una gota en el mar. ¿Cabe aquí, o una curita, como dijo hace un rato mi compañero, colaboraría, ayudaría, o nos quedamos con eso como está? Creo que es una mini curita. Una mini curita, santo. Rediseñar el sistema es lo que nos queda como camino. Ahora, hay conciencia en los grupos que están presentando propuestas de esta realidad, porque yo siempre le digo a los televidentes, una cosa es lo que se dice en los medios, y lo decía principalmente cuando había juicios, porque yo veía declaraciones de abogados que no tenían nada que ver con lo que ocurría en la audiencia, ¿no? Entonces yo le decía, preste atención a lo que pasó en la audiencia, no a lo que están diciéndole en una declaración de prensa a los abogados. Entonces acá yo le diría, yo escucho muchas declaraciones, pero no sé si esas declaraciones tienen relación con la propuesta, o las propuestas están más ceñidas a la realidad o pintan otra realidad. No sé, para cerrar, ubíquenos en las propuestas, qué tan realistas son y si están reconociendo el problema, porque hay grupos que han llevado propuestas y nos dicen no hay problema en declaraciones de prensa. Creo que hay dos líneas de pensamiento. A ver. ¿No? Una que reconoce que existe un problema estructural del sistema y hay que rediseñarlo, y otra línea de pensamiento que dice no, tenemos que más bien volver al sistema completamente de beneficio definido.
y cada uno está haciendo su sustentación. Creo que hay, como te dije, ya han habido varias presentaciones. Hoy tenemos 2 más y están súper bien estructuradas, presentadas y sustentadas de acuerdo a esas líneas de pensamiento, ¿no? Una diciendo hay que repensar y continuar rediseñando el sistema actual, y otro que dice, hey, vamos a volver al sistema original. A mi parecer, esa idea, los números son claros de que tal vez no es tan factible. Mire, anoche mi esposa me dijo, vamos a jugar a las vacaciones. ¿A dónde te gustaría ir? Pero no hay plata. Y yo le dije, no me gusta ese juego. Porque al final, si es un tema de plata, ¿para qué me voy a poner a decir que quiero ir allá o acá si solamente me alcanza para ir a San Miguelito o ir a Chiriquí o ir a Boca? No sé. Y en estos temas es así de cruda la realidad. ¿Hasta dónde me da la plata? ¿Qué puedo hacer con la plata? De eso se trata, porque pensar que nos va a caer del cielo, solo el maná caía y no era gratis. Había que salir a recogerlo todos los días. Aquí no hay fórmulas mágicas. ¿Encontraremos una? Bueno, ahí están llegando las aportaciones y Dios quiera que encontremos una que no nos genere fricción como sociedad, sino que tengamos el convencimiento. Este es un tema de plata y tenemos que buscar una solución en esa línea, financiera, económicamente. No hay de otra, no hay de otra. Yo no veo de otra, probablemente usted sí. Pero vamos a darle seguimiento y seguiremos analizándolo. Gracias por darnos más luces en un tema que de verdad uno cuando termina, uno termina preocupado porque dice, al final, ¿de dónde va a salir la plata? Porque al final de eso se trata, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Gracias, señor Domingo La Torraca, por su participación. Son las 8:07. Pausa, regresamos.